No sé qué fue más humillante, oír los gemidos o descubrir que venían de mi propia casa. Era sábado por la tarde, pleno agosto en Madrid, con ese calor que hace que hasta los semáforos suden. Yo volvía antes de lo previsto de un viaje de trabajo en Zaragoza. Le dije a Laura que volvería el domingo por la noche, pero terminé todo antes y decidí darle una sorpresa. Compré vino, algo de sushi del Caro, y volví conduciendo con una sonrisa en la cara, pensando en su reacción. Cuando llegué a casa, algo me pareció raro. La puerta no tenía la cadena puesta, y las persianas estaban bajadas a medias, como si alguien no quisiera que entrara demasiada luz. Entré despacio, en silencio, esperando escuchar la tele, música, lo que sea. Pero escuché otra cosa. Gemidos. Gemidos reales. No de película. De esos que conoces de memoria porque has dormido con esa voz durante 10 años. Y lo peor, venían del cuarto de mi hija, que justo ese fin de semana estaba con mis suegros en Toledo. Me quedé congelado. Al principio pensé que estaba viendo algo, no sé, algún video, alguna cosa rara. Pero no. Caminé despacio hasta el pasillo, y cuando llegué a la puerta del cuarto, estaba cerrada. Cerrada con pestillo. No había visto esa puerta cerrada en años. La usamos como cuarto de juegos y almacén desde que Clara creció. Entonces escuché su voz. La suya. De Laura. Dios, no pares, así. No grité. No golpeé la puerta. No lloré. Me quedé ahí, como un idiota, con la bolsa del sushi en una mano y una botella de vino que ya no tenía sentido en la otra. Miré al suelo, vi uno de mis calcetines tirado al lado de la puerta. ¡Qué irónico! Mi propio calcetín, junto a la escena de mi ruina. Estuve allí 5 minutos. Tal vez 10. No lo sé. El tiempo se detuvo. Cuando escuché pasos acercándose a la puerta, reaccioné. Me metí de nuevo en el pasillo, me fui hacia la cocina, abrí el lavavajillas y fingí que acababa de llegar. La puerta se abrió con ese chirrido maldito y vi al tipo. Joven. 20 y tantos. Camiseta sin mangas. El típico imbécil que se cree irresistible. Me miró y se quedó en blanco. Yo solo dije. ¿Te ayudo con algo? Él no respondió. Laura apareció detrás de él, pálida como una sábana. No sé si fue por la culpa o por el miedo. Y así empezó todo. No dije nada esa noche. No porque no quisiera, sino porque no sabía cómo empezar. Laura intentó hablarme, pero levanté la mano y me encerré en la habitación de Clara, que ahora me parecía una escena de crimen. No dormí. No lloré. Solo me quedé ahí sentado en su camita, mirando la estantería con sus muñecas, pensando si eso también se lo habían tirado al suelo en medio del polvo. A las 7 de la mañana escuché cómo el imbécil cerraba la puerta principal. Había pasado la noche en casa. Eso sí que no me lo esperaba. Que después de lo que vi, tuviera la cara de quedarse. Y ella, por lo visto, se lo permitió. Esa fue la primera ficha que cayó en mi cabeza. Esto no era un error, ni una calentura de una noche. Esto tenía tiempo. Esto era rutina. Él no se escondía. Tenía confianza. Caminaba por mi pasillo como si fuera suyo. Como si no importara. Salí de la habitación, me fui directo al baño, me duché sin mirar el espejo. Cuando salí, ella estaba en la cocina, con una cara que no supe interpretar. No parecía triste, ni avergonzada. Más bien parecía tensa, como si esperara una discusión inevitable. Pero yo no le di ese gusto. Me serví un café, lo tomé de pie, y solo dije. ¿Quién es? David. Solo dime quién es. Nombre. Edad. ¿Qué hace aquí? Se llama Iván.
Tiene 26 años. Lo conocí en el gimnasio. Claro. El gimnasio. Y ahora me vas a decir que fue un error. Que no sabías lo que hacías. No. No te voy a decir eso. Eso fue lo que más me jodió. Ni siquiera intentó mentirme. No hubo teatrillo. No hubo lágrimas. Ni siquiera buscó una excusa barata. Me lo soltó como si hablara de un cambio en la factura del gas. Lo conocí en el gimnasio, y punto. No hacía falta más. La había perdido hace tiempo, solo que yo no me había enterado. ¿Cuánto tiempo? Unos 5 meses. 5 meses. 20 semanas. 150 días. Y yo haciendo la cena, recogiendo a Clara del cole, planificando las vacaciones. Mientras tanto, ella se follaba a un tío que ni siquiera parecía capaz de hilar 2 frases seguidas sin mirarse al espejo. ¿Lo traía siempre aquí? Solo cuando Clara estaba con mis padres. ¿Y qué pasa conmigo? ¿Dónde estaba yo? ¿Tú, trabajabas, o estabas de viaje? No sé, David. Tampoco me lo hagas más difícil. Ese no se fue como una patada en el pecho. Me dijo que no sabía dónde estaba yo mientras se follaba a otro en mi casa. Ni siquiera se tomó el tiempo de disimularlo. Lo había hecho tantas veces que ya había perdido el interés por las consecuencias. Me fui de casa ese mismo día. No llevé ropa, ni ordenador, ni cargador. Solo las llaves del coche y la cartera. Conduje sin rumbo por las calles de Madrid hasta que acabé aparcado frente a la casa de mi hermano, que vive en Móstoles. No le dije nada, solo le pedí dormir en el sofá. Al día siguiente, me prestó algo de ropa y me dejó su portátil para trabajar. Nunca me preguntó qué había pasado, y eso se lo agradezco más que cualquier otra cosa. Con el paso de los días, empecé a conectar piezas. Recordé todos esos sábados que me decía que iba al centro de estética o que tenía un plan con sus amigas. Los viernes que salía a tomar algo y volvía oliendo a un perfume que no era el suyo. Las veces que notaba la cama rara, como si alguien más hubiese dormido allí, y yo pensaba que estaba paranoico. Hasta me acordé de una vez que encontré una toalla húmeda en el baño cuando, supuestamente, Laura no había estado en casa. Siempre encontraba una explicación para todo. Porque confiaba en ella. Porque era mi mujer. Empecé a revisar fotos viejas, los registros de los viajes, los mensajes que me había mandado mientras estaba fuera. Había huecos, errores, días en que decía una cosa y hacía otra. No tenía acceso a su móvil, pero no me hacía falta. En el ordenador de casa compartíamos cuentas de Netflix, Spotify y hasta la aplicación del termostato. En varias ocasiones, mientras yo estaba fuera, se subía la temperatura del piso a las 3 de la tarde, un sábado. Justo cuando ella decía que iba a estar fuera todo el día. Claro que tenía sentido. El imbécil se venía, y se quedaban en la cama. En mi cama. Fue entonces cuando decidí hacer algo más que simplemente hundirme en la miseria. No iba a quedarme llorando en el sofá de mi hermano mientras ellos seguían follando como si nada hubiera pasado. No. Yo necesitaba saber más. Necesitaba entender si Clara había estado expuesta a eso, si alguna vez él había estado cerca de ella. Porque eso sí que no se lo iba a perdonar nunca. Llamé a una amiga que trabaja en una empresa de seguridad informática. Le pedí ayuda para instalar un programa en el portátil de casa que me permitiera acceder a ciertas cosas de forma remota. Ella no preguntó. Me dio lo que necesitaba y me explicó cómo usarlo. Sabía que no estaba haciendo algo legal, pero sinceramente, me importaba una mierda. Quería saber todo. Hasta el último detalle. Una semana después, tenía acceso a las búsquedas de Laura, a su correo, y lo más importante, a su agenda privada. Allí lo vi todo. Días,
horas, ubicaciones. Incluso tenía el nombre completo del tipo, Iván Gómez Durán. Entré en su Instagram. Era entrenador personal, hacía rutinas de coaching emocional y subía fotos en calzoncillos cada 2 días. Tenía más abdominales que neuronas. Y ese era el tipo que se estaba follando a mi mujer mientras yo hacía de padre modelo y marido perfecto. No me sorprendió descubrir que ella le había comprado ropa, le había hecho transferencias, e incluso había hecho reservas de hotel a su nombre. El muy idiota usaba su nombre real para todo. Y Laura, como una adolescente estúpida, lo celebraba como si fuera una fantasía romántica. Para mí ya no era una cuestión de dolor. Era una cuestión de dignidad. Y esa, al menos, no pensaba perderla tan fácil. Volví a casa un miércoles por la tarde. Clara seguía con mis suegros y Laura no sabía que tenía acceso a sus correos ni a sus movimientos, así que todo parecía como antes. Cuando abrí la puerta, ella estaba en el salón con su portátil, en pijama, el mismo que yo le regalé el invierno pasado. Me miró y noté que intentó calcular si yo venía con intención de hablar o de ignorarla como la última vez. Pero no dije nada, solo fui a la cocina, agarré una botella de agua y me senté en la mesa como si fuéramos una pareja que aún funcionaba. Ella lo interpretó como una tregua, incluso sonrió, y empezó con la típica frase que usan los que tienen la conciencia sucia pero el descaro intacto. He estado pensando mucho. Lo de la otra vez, lo manejamos mal los dos. Me reí sin querer, fue un reflejo. No por el comentario, sino por la audacia. Estaba convencida de que podía igualar su traición con mi silencio, como si haberla encontrado gimiendo con otro en la habitación de nuestra hija fuera una especie de error de comunicación. Cerré la botella, la miré sin suavizar la cara y le dije que íbamos a hablar, pero no como ella esperaba. Le pedí que apagara el portátil, que dejara el móvil a un lado, que se sentara frente a mí y que no intentara interrumpirme, porque si lo hacía, me iba. Aceptó. Supongo que pensaba que le iba a pedir disculpas por irme sin avisar o que quería arreglar las cosas, pero se notaba que no estaba preparada para lo que venía. Le pregunté si había algo más que quisiera decirme, si quería aprovechar la oportunidad para contarme toda la verdad de una vez. Bajó la mirada, negó con la cabeza y soltó el clásico "te lo dije todo ya". Entonces saqué el portátil que llevaba en la mochila, lo abrí sobre la mesa y entré a su correo. Su expresión cambió en menos de un segundo. Primero fue confusión, después miedo. Vio su bandeja de entrada, sus carpetas, sus correos a nombre de Iván G., los mensajes con reservas, transferencias, el historial de búsquedas, incluso una nota en la que hablaba de dejarme pero que nunca envió. Cerró los puños, como si eso le diera control sobre algo. No dijo nada. Así que no me lo habías dicho todo, le dije, sin elevar la voz. Me mentiste. Me trataste como un imbécil. Y todo esto, aquí, en nuestra casa. Laura respiró hondo, pero no para calmarse, sino para lanzar su versión. La escuché sin interrumpir, porque quería entender hasta qué punto era capaz de justificar lo injustificable. Empezó diciendo que no buscaba esto, que fue algo que simplemente ocurrió. Que se sentía sola, que yo estaba siempre centrado en el trabajo, en Clara, en nuestras rutinas. Que Iván la hacía sentirse viva. Que la escuchaba. Que la tocaba como hacía tiempo yo no lo hacía. Y después, como si fuera el remate lógico de su discurso, dijo que no lo planeó, pero que cuando se dio cuenta, ya estaba demasiado involucrada. ¿Y por qué lo trajiste a casa? ¿Por qué aquí? Le pregunté, ahora sí con rabia. ¿No tenías otro sitio donde revolcarte con ese imbécil? No es tan fácil, David. No tengo dinero para pagar hoteles cada semana. Tú lo controlas todo. No me dejas espacio para nada. ¿Te estás justificando con eso? ¿Con qué no tenías dinero para follarte a otro fuera de casa?
No es solo eso. ¿No lo entiendes? No, claro que no lo entiendo. Porque mientras tú estabas dándote placer con tu juguete de 26 años, yo estaba cuidando de nuestra hija. Planeando el verano. Pensando en nuestro aniversario. ¿Y tú qué hacías? ¿Reservando habitaciones a su nombre desde mi puto ordenador? Se levantó, no porque quisiera irse, sino porque ya no podía sostenerme la mirada. Dio vueltas por la cocina como si buscara una explicación que no existía. Dijo que no sabía cómo llegó a eso, que no pensó que me dolería tanto, que creyó que yo nunca me enteraría. Ese fue el punto en el que perdí la paciencia por completo. Me acerqué, no para tocarla, sino para estar tan cerca que no pudiera escapar con palabras vacías. ¿Y si hubiera sido al revés? Si yo hubiera traído una cría de 25 a nuestra cama mientras tú estabas trabajando, ¿me habrías perdonado? ¿Lo habrías entendido? No contestó. Sabía que no podía. Lo que había hecho no tenía defensa. Y lo peor es que no mostraba remordimiento. No lloraba. No suplicaba. No me pedía perdón. Solo esperaba que yo decidiera el próximo paso, como si eso fuera suficiente. Me fui al salón, cogí una hoja en blanco, escribí que me iba a quedar en casa de mi hermano unos días y que Clara se quedaría conmigo desde el viernes. Que habláramos con abogados. Que no pensaba compartir cama con alguien que me había escupido en la cara durante medio año. Cuando le pasé la hoja, la leyó y solo preguntó si estaba seguro. Estoy más seguro de esto que de cualquier cosa que haya hecho en mi vida, le dije. Ese fue el final de la conversación. Esa noche dormí en el sofá, aunque podría haber dormido en la cama, ya que ella se fue a casa de una amiga. No me importó. Lo único que me importaba era que Clara no supiera nada todavía. Y que el imbécil se entendiera, tarde o temprano, que conmigo no se juega. Lo primero que hice al día siguiente fue sacar una copia de todo lo que tenía, los correos, las transferencias, las reservas de hotel, los chats recuperados desde el historial del navegador. Todo lo guardé en una carpeta con fecha y hora. Después fui a una copistería y lo imprimí todo en blanco y negro, sin editar nada, sin borrar nombres ni detalles. 143 páginas. Luego pedí una carpeta con anillas, lo metí todo ahí, y lo titulé con marcador grueso, Laura, evidencia. No para chantajearla, ni para mostrárselo a nadie por morbo, sino porque quería tener todo listo cuando tocara hablar con el abogado. A mí no me iba a joder ni a nivel personal ni a nivel económico. Que se follara a un idiota no me iba a costar también la mitad de lo que yo construí. Después de eso, me dediqué a investigar al chico. Iván Gómez Durán. Entrenador personal, autónomo, sin empresa registrada, cobraba en Bizum o en efectivo. Subía fotos todos los días mostrando el gimnasio donde trabajaba, las rutinas que hacía, y sobre todo, su cara de creído en cada historia que grababa. Me apunté al gimnasio usando otro nombre. Dije que quería unas clases privadas. Me preguntaron si tenía alguna referencia y dije que me lo recomendó una tal Laura. Me hicieron un guiño y me dijeron que entonces seguro me pondría en forma. El imbécil estaba tan confiado que ni siquiera se preocupaba por disimular. La cita la tuve el martes siguiente. A las 8 de la tarde. Fui vestido como si fuera un oficinista normal, con una camiseta genérica y un pantalón deportivo. Me recibió con una sonrisa estúpida, la misma que vi el día que salió de mi casa con cara de no haber hecho nada mal. Me dijo que empezáramos con algo suave. Yo asentí, como si fuera un cliente más. Lo dejé hablar, contarme cómo conectar con uno mismo, cómo hacer que el cuerpo y la mente estén en equilibrio, todas esas tonterías que usaba para vender su imagen. Lo escuché 10 minutos mientras me mostraba cómo usar una cuerda para estirar. Después, me senté en el banco de pesas, saqué el móvil y le enseñé una foto. ¿Sabes quién es?
Tardó unos segundos, pero asintió. Sí, claro. Laura. Pues es mi mujer. O al menos lo era hasta que te metiste en mi vida. Su cara cambió. Al principio pensó que era una broma. Luego entendió que hablaba en serio. Intentó sonreír, pero solo logró ponerse más pálido. Empezó a decir que no sabía, que ella le había dicho que estaba separada, que no vivían juntos. Mentira tras mentira. Le dije que me daba igual lo que él creyera. Que el daño ya estaba hecho. Pero que esto no iba a terminar así. ¿Te crees muy listo, no? Te tiras a mujeres casadas, usas sus casas, su dinero, y luego te haces el coche espiritual en Instagram. ¿Cuántas como ella tienes? ¿Cuántas te han mantenido mientras tú finges ser alguien? Intentó explicarse, pero no lo dejé. Le dije que tenía todos los registros. Que tenía cómo ella le pagaba, cómo le hacía reservas, cómo hablaban de mí como si fuera un imbécil. Me dijo que no quería problemas, que si era por dinero, podíamos arreglarlo. Me reí. No quería su dinero. Quería que se hundiera. Que perdiera ese aire de superioridad. Que sintiera lo que yo sentí esa noche en el pasillo. Salí del gimnasio sin decir más. Al día siguiente, abrí un perfil falso en Instagram. Desde ahí le escribí a 3 mujeres que salían frecuentemente en sus publicaciones. Les dije que tuvieran cuidado con él. Les envié capturas, detalles, sin revelar mi identidad. Una de ellas me respondió en menos de una hora. Me agradeció, me dijo que ya sospechaba algo. Resulta que era clienta suya y que también tenía una relación con él. Me dijo que había sospechado que no era exclusivo. Me confirmó que él le cobraba clases a varias mientras dormía con ellas. Le dije que hiciera lo que quisiera con la información, pero que si quería hablar más, tenía todo documentado. Ella aceptó y me pidió hablar por teléfono. Me contó que él también le había pedido dinero, que decía que tenía problemas con Hacienda y que necesitaba ayuda para pagar una deuda. Lo siguiente fue ir a la gestoría donde Laura hacía la declaración. Les pedí una cita con el mismo asesor. Cuando me senté, le dije que tenía sospechas de que se estaban haciendo movimientos no autorizados con mis cuentas conjuntas. Me mostró los documentos del último año y ahí estaba, varias transferencias grandes a nombre de IGD. Le pregunté si era habitual que una consultora como ella hiciera ese tipo de pagos personales desde la cuenta donde recibía la nómina. El hombre entendió al instante. Me dijo que eso era asunto personal, pero que si quería, podía ayudarme a separar las cuentas antes de cualquier movimiento legal. Acepté. Mientras tanto, Laura no tenía idea de lo que estaba preparando. Me escribía por WhatsApp para preguntarme cuándo volvería a casa, si íbamos a hablar bien, si podríamos resolverlo por Clara. Yo respondía con frases cortas, ambiguas, para que no sospechara. Quería que pensara que tal vez yo iba a ceder, que todavía me dolía demasiado como para hacer algo. Pero lo que yo estaba haciendo era quitarle, poco a poco, toda la estabilidad que tenía. Empecé a cambiar contraseñas, a bloquear accesos, a retirar el dinero de las cuentas conjuntas, todo dentro de lo legal. Hablé con un abogado amigo de mi hermano. Le conté todo. Me pidió pruebas. Le llevé la carpeta. Me dijo que tenía todo para evitar que ella pidiera compensación económica. También me aconsejó que tomara el control de la vivienda, que era mía antes del matrimonio, y que no la dejara tomar decisiones hasta que se firmara algo. Quería que Laura entendiera que no se le iba a ir gratis. Que no solo se trataba de traición, sino de respeto. Que cuando tú tiras a alguien por la borda, no puedes esperar que ese alguien se hunda sin arrastrarte con él. Una semana después de haber iniciado el proceso legal, le escribí a Laura para decirle que necesitábamos vernos en persona. Le pedí que fuera un sábado, sin Clara, solo los dos.
Quería tener esa última conversación en terreno neutral, así que le propuse un bar discreto cerca del centro, uno que solíamos visitar al principio, cuando todavía fingíamos que el tiempo no afectaba a las parejas normales. Llegó 10 minutos tarde, como siempre. Iba maquillada, bien vestida, con esa forma de andar que usaba cuando quería aparentar que todo estaba bajo control, pero en su cara había algo que la delataba, una tensión en la mandíbula, una rigidez en los ojos, como si supiera que esta vez no podía manejar la situación con frases bonitas ni con disculpas de manual. Nos sentamos en una mesa cerca de la ventana, lejos de otros clientes. Ella pidió un café, yo solo agua. Durante un minuto nadie dijo nada, y luego, como era de esperarse, rompió el silencio. ¿Cómo estás? Bien. Mejor de lo que pensaba, para ser sincero. Me alegro. No te alegres todavía. No he venido a hacer las paces ni a rescatar nada. Solo quiero cerrar esto con claridad. Ella asintió. No discutió. Tal vez entendió que cualquier intento de manipularme solo iba a empeorar las cosas. Entonces saqué una carpeta más delgada que la original, con las últimas actualizaciones del proceso. Se la entregué. Ahí tienes una copia del borrador del acuerdo de separación. Lo revisó el abogado. No hay cláusula de compensación para ti. Tú firmaste que renunciabas a eso cuando compramos la casa. Además, las pruebas que tengo de tus transferencias personales desde cuentas conjuntas y las reservas a nombre de Iván eliminan cualquier posibilidad de reclamación por parte tuya. No lo miró. Solo lo dejó sobre la mesa, como si no existiera. ¿Y qué quieres de mí ahora? Nada. Solo que lo firmes. Que no intentes convertir esto en una batalla legal. No te conviene. No me pongas en el lugar de la enemiga. No eres perfecto, David. No, no lo soy. Pero no he traído a nadie a casa. No he mentido durante meses. No he usado tu dinero. Y mucho menos me he acostado con alguien 10 años menor mientras tú estabas criando a nuestra hija. Sé que te dolió. No estoy justificando nada. Pero tú también fuiste parte de que esto se rompiera. No. No busques equilibrio donde no lo hay. No me alejé porque dejé de amarte. Me alejé porque confié en ti. Porque pensaba que la rutina era normal. Porque creí que eras adulta y que si algo te molestaba, lo hablarías conmigo, no con un imbécil de gimnasio. Tú elegiste otra persona. Tú lo metiste en nuestra cama. Tú cruzaste una línea que no tiene vuelta. Lo hice, sí. Y me arrepiento. Pero también me sentía sola. ¿Sola? Tenías una hija que te adoraba, un marido que cocinaba, limpiaba, organizaba las vacaciones, que te mandaba mensajes para saber cómo estabas. Si te sentías sola, era porque querías estarlo. La conversación se detuvo. El camarero pasó cerca y ninguno pidió nada más. Laura miraba por la ventana, como si tuviera algo más que decir pero no supiera cómo sin empeorar su imagen. Luego volvió a mirarme, ya sin esa cara de mujer fuerte. Lo que quedaba era una persona vencida, no porque la hubiera destruido yo, sino porque lo había hecho todo sola. ¿Vas a dejar que Clara sepa todo esto? No. Lo único que sabrá es que mamá y papá no se entienden y van a vivir separados. Pero si tú decides meter a ese tío en su vida, entonces cambia la historia. Entonces voy a contarle todo. No voy a permitir que mi hija piense que me fui porque quise. Porque fui un cobarde. O porque dejé de quererla. Si vas a traer a ese tipo a su entorno, asegúrate de estar lista para explicarle por qué. No lo voy a hacer. Él no es parte de mi vida ya. No me interesa. Haz lo que quieras. Pero Clara no se mezcla en esto. Laura sintió de nuevo, sin fuerza. Ya no discutía.
Ya no justificaba. Solo escuchaba. Una última cosa, le dije. No quiero contacto contigo más allá de lo estrictamente necesario para Clara. Nada de mensajes personales. Nada de podemos hablar o he estado pensando. Esto está terminado. Y no pienso rescatar nada de lo que hubo. Si tú todavía tienes dudas, arréglatela sola. Ni siquiera como amigos. Ni como conocidos. Te borré de mi vida, Laura. Te borré el día que te escuché gemir detrás de una puerta cerrada, sabiendo que yo podía entrar en cualquier momento. Esa versión tuya, la que fui conociendo en cada correo, en cada mensaje, en cada excusa, no tiene cabida en mi mundo. Así que no insistas. Lo nuestro se acabó. Punto. No lloró. No suplicó. Solo se quedó quieta, mirando el papel que seguía sobre la mesa. Lo agarró, lo metió en el bolso y me dijo que lo firmaría en cuanto pudiera. Le respondí que esperaba que así fuera, porque cuanto antes cerráramos esto, antes podríamos empezar a reconstruir nuestras vidas por separado, sin seguir manchando todo con esta mierda. Nos levantamos al mismo tiempo. No hubo beso, abrazo, ni siquiera un gesto de despedida. Caminamos en direcciones opuestas, como si fuéramos dos desconocidos que por error habían compartido 10 años y una hija. Y por primera vez desde que todo empezó, no sentí rabia. Solo vacío. Pero un vacío que, al menos, ya no estaba lleno de mentiras. Después de esa última conversación, no volví a verla en persona. Se limitó a cumplir su palabra. Firmó los papeles, los mandó por correo al abogado, y desde entonces solo ha escrito lo mínimo indispensable para coordinar temas relacionados con Clara. Yo también he cumplido con eso. 0 comentarios personales, 0 intenciones de volver a hablar de lo que pasó. El acuerdo fue claro, la custodia compartida sin dramas, y cada uno se quedó con lo que le correspondía. Ella se quedó en el piso, al menos de forma temporal, y yo me mudé a un apartamento más pequeño cerca del colegio, así Clara podía pasar tiempo conmigo sin cambiar toda su rutina. Durante las primeras semanas me despertaba sintiéndome como un extraño en mi propia vida. Vivía rodeado de muebles nuevos, vajilla recién comprada, ropa ordenada en un armario que no tenía olor a nada. No me molestaba el silencio, pero tampoco lo disfrutaba. Solo lo toleraba. Mis días eran funcionales. Me levantaba, llevaba a Clara al cole, trabajaba, hacía la compra, cocinaba algo simple, y me sentaba en el sofá a mirar cualquier cosa que no tuviera parejas felices ni conversaciones forzadas. A veces pasaban 2 o 3 horas y me daba cuenta de que no había hablado con nadie más que con mi hija y con algún cliente por videollamada. Pero así estaba bien. Necesitaba que todo fuera predecible, mecánico, sin margen para decepciones nuevas. Una noche, Clara me preguntó si yo estaba triste. Me lo dijo con esa voz baja que usa cuando intenta entender cosas de adultos. Le dije que no estaba triste, solo cansado. Ella me abrazó sin decir nada, como si supiera que la respuesta era una mentira, pero una de esas mentiras que los niños entienden que deben aceptar. En ese momento me di cuenta de que lo único que me importaba ahora era ella. Que todo lo demás, el rencor, la humillación, incluso la rabia, se había ido quedando atrás porque no tenía tiempo para sostenerlo. No tenía energía para seguir odiando. Y tampoco sentido. Laura ya no existía en mi vida como persona. Era solo una función administrativa. Una serie de mensajes con horarios, permisos y actualizaciones escolares. No la bloqueé de ninguna red social, pero tampoco entré a ver nada. No me interesaba saber si seguía viéndose con Iván, si se había arrepentido, o si había rehecho su vida. Esa etapa se cerró por completo. Lo que sí me quedó fue una desconfianza general hacia todo. Empecé a analizar cada palabra, cada gesto,
incluso con gente que no tenía nada que ver con lo que pasó. Me costaba creer que alguien dijera la verdad sin tener una segunda intención. Y cada vez que una mujer me miraba más de 2 segundos, no pensaba en sentirme atractivo o abierto a algo nuevo, pensaba que cegaramente buscaba algo, que quería aprovecharse o llenar un hueco que no le correspondía a mí llenar. Un amigo me dijo que con el tiempo volvería a confiar. No le respondí nada. Porque aunque tal vez tenga razón, no me interesa que sea pronto. No me interesa meter a nadie más en mi rutina. No ahora. No después de ver lo fácil que es destruir años de vida compartida sin que a la otra persona parezca importarle. No después de descubrir que podés estar compartiendo cama con alguien que ya está en otra relación y ni siquiera le da vergüenza. La gente habla mucho de cerrar ciclos, de seguir adelante, de aprender. Yo no sé si aprendí algo útil. No me siento más sabio, ni más fuerte, ni más maduro. Me siento realista. Y eso no suena bonito, pero es lo que es. Aprendí que nadie está exento de ser traicionado, sin importar cuánto hagas, cuánto des, o cuán buena persona intentes ser. Aprendí que las señales de alarma no sirven de nada si no estás dispuesto a verlas. Y sobre todo, aprendí que el amor no garantiza respeto, ni lealtad, ni reciprocidad. Solo es un estado emocional, y como cualquier estado, puede desaparecer sin aviso. Ahora trato de enfocarme en otras cosas. En llevar a Clara a sus clases, en cocinar algo nuevo cada semana, en mantenerme ocupado con proyectos que no involucren a nadie más. Me prometí no volver a compartir mi casa con nadie durante un buen tiempo. Me prometí que la próxima vez que sienta que algo va mal, no voy a mirar para otro lado. Y que si algún día vuelvo a confiar, será porque esa persona se lo gana con hechos, no con palabras bonitas. Todavía me cuesta dormir algunas noches. No por tristeza, sino por el hábito de la incertidumbre. Mi cabeza se acostumbró a estar alerta, a buscar explicaciones, a esperar lo peor. Pero ya no me derrumba. Ahora simplemente lo dejo pasar. Me quedo mirando el techo hasta que el cuerpo se rinde. Y cuando amanece, sigo. Me levanto, preparo el desayuno, llevo a mi hija al cole, trabajo, y sigo. Puede que eso no suene a final feliz, pero es el único final que se siente honesto. Y con eso me basta. La historia con Laura terminó. El daño que hizo no desaparece, pero ya no ocupa espacio en mis decisiones. Y mientras eso siga así, mientras logre mantenerla fuera de mi vida más allá de los horarios de entrega y recogida de Clara, entonces puedo decir que gané.